Vamos a grabar entonces. Ha cambiado este Zoom. Bueno, buenos días a todas. Todavía no tenemos ningún compañero, así que somos todas por el momento. Estamos iniciando este segundo teórico. Vamos a continuar entonces metiéndonos en el tema de políticas públicas, como ya iniciamos, digo, el teórico pasado y también en la actividad de la Semana de la Memoria. Y para eso hemos preparado una presentación que nos va a permitir, bueno, ir cosiendo algunos tramos centrales del texto que tenían para hoy. El texto que tenían para hoy, a ver, vamos a ver en qué lo agarro, es el texto de este texto de Many Twain, como comentamos el encuentro pasado, digo, el encuentro pasado vimos Vila y ya empezamos a ver algo de Many Twain porque, hola Anto, ¿cómo va? Buen día. Porque lo que hicimos fue definir la política pública. Entonces vamos a partir desde ahí. Digo, no sé si alguna tiene ganas de traer qué es lo que registraron, de qué es una política pública, o la pueden definir desde, bueno, desde otros autores, o autoras que hayan trabajado en algún momento en la carrera. Ustedes me dirán. A ver, como para ponernos este miércoles 8 de la mañana a tiro. A ver quién tiene ganas. ¿Qué es una política pública? ¿Cómo la podrían definir? Chan, es difícil, pero si se animan a poner algo en el chat o a decir con el micrófono, digo, sobre todo en esto de poder partir, siempre nos gusta decir partir las clases desde lo que quedó resonando de la clase anterior. Y si no, desde eso, desde a ver qué pueden conectar de la clase anterior, qué les quedó, qué cosa les resuena. No solamente las que están con cámara, sino también Milagros, Martina, Rocío, Agustina, Maisa, Candela, Emilia. Ayuden ahí también las compañeras, si no las compañeras pusieron la cámara y dice, ay, ¿ahora qué hago? ¿Para qué la habré prendido? La idea es esa, que podamos interactuar un poquito y bueno, y partir, insisto, de esto. ¿Qué les quedó del encuentro pasado? ¿Del teórico? Bueno, tal vez en el práctico A mí lo que me algo que quedó, salió. que me escucha, hola, ¿cómo va? A mí lo que me quedó es que una política pública es una Sí, acción, se escucha perfecto. bien, es una acción, es un programa de acción gubernamental, o sea, la mayor parte de las políticas públicas son dadas por el Estado hacia un sector de la sociedad o la sociedad en general. Eso es lo que me quedó de la clase pasada. Buenísimo. Yo estaba Te en el quedó en el teórico de la tarde y me pasé para este. Por eso no bien. estaba, pero estaba en el otro. Perfecto, perfecto. Bueno, ahí Yanela nos acerca casi una definición, podríamos decir, así que eso está buenísimo, súper bien comprendido lo que hicimos. Y también, bueno, ahí Silvia nos dice es una acción, esa acción es personas haciendo, y Antonella dice una política pública es el resultado de la actividad de una autoridad investida de poder público de legitimidad gubernamental. Un poco también trae la definición. Fíjense, digo, tanto lo que nos decía Yanela como nos decía Antonella están muy rumbeadas. Y en el caso de Silvia, también, digo, también está rumbeada. Lo único que le agregaría a lo de Silvia, que no siempre es hacer, sino que también no hacer es política pública, ¿sí? Digo, la omisión también es política pública. Entonces, con estas tres intervenciones es una súper buena base para que arranquemos el teórico de hoy.
Entonces ahora sí voy a compartir una presentación, que debería verla, no la veo, pero esperen, a ver. A ver, ventana. No me estaría dejando. ¿No te deja abrir o compartir? No me deja, no me ve, no me... Algo sucede. Yo lo veo raro este Zoom. No me deja compartir la pantalla. No me muestra. A ver, para que te pongo como un segundito como anfitriona vos. A ver si es esto. A ver, A ver, decime ahora. vamos a probar. Sí, no, no me deja ver. Eso es lo raro. Esperen un segundo. Lo que voy Sí, a hacer es IPA, te mando sí, para que no comando. tenga. Bueno, si no la podés mandar por el chat también. A ver. Qué raro. Sí, no sé qué es, pero para mí es por cómo entré y toda esa historia. Me Mm, da la sensación. Esperen que abro el WhatsApp. lo mismo por acá. No me doy cuen- Sí, no me doy cuenta qué es porque es como que me lo muestra, pero ahí va. Esperen un segundín. Ahí está saliendo. Bueno, lo que me muestra el Zoom como en una forma diferente a como me la muestra siempre, por eso no Mm, sé si está mal. Ahí está. Ya te llegó, ¿no? ahí llegó. Párate que tiene que descargar. Bien. Ténganos un segundito de paciencia. Ay, no sé por qué tarda un poquito más. Y vieron cuando esa Cuando la le querés dice, apurar, el que espera desespera. bueno, a ver, a la mierda. Ahí está Ahí. bajando de a poco. Y mientras tanto, Pero queremos apurar mucho. Meditar. ahí voy admitiendo. Sí, Mientras porque tanto, tenés vos. A ver. Anto, te paso a vos la anfitriona para incluir y después Dale. pasáselo. Ahí se ve. Bien. Sí, sí, se Ahí ve. se ve. Se ve, se ve. Perfecto. Sí, sí, perfecto. Bueno, pasame entonces a la primera IPA, vamos a hacer a la vieja usanza.
Entonces, decíamos esto, ¿no? De lo que significa la acción o la omisión. Y decíamos, traíamos un poco a partir de lo que ustedes propusieron como esto de, bueno, que la política pública es una actividad que tiene como principal característica, y lo decían ustedes claramente, que tiene que ser la que lleva adelante esta actividad una autoridad investida de poder público y legitimidad institucional. Y un poco lo veíamos en el encuentro pasado, esto vinculado a la idea de Estado, al concepto de Estado y a lo que Carlos Vilas nos traía como concepto, como propuesta conceptual para entender el Estado, que es esta idea de la triple dimensión, ¿no? Entonces decíamos, bueno, justamente esta dimensión del Estado que tiene que ver con la dimensión de las miradas del poder, las miradas de la política, es lo que nos permite comprender, bueno, por qué hablamos de una autoridad investida de poder público y de legitimidad institucional. Y entonces yo recién les decía es omisión. Entonces acá digo, y en la idea por un lado la libertad avanza y por otro lado el análisis de la política pública, es muy clara la tensión que se genera en términos de posicionamiento hoy desde el Estado Nacional y desde la provincia de Buenos Aires, que de alguna manera también por los actores que son y sobre todo por quién es el gobernador, que también estuvo en el ámbito nacional como ministro de Economía, tensa permanentemente en lo comunicacional como, bueno, dos miradas un poco antagónicas de cómo pensar el Estado, cómo pensar la política. Donde el presidente del déficit cero no es negociable, no se negocia, en esa afirmación que hace la idea de política pública que nos plantean los autores. ¿Por qué? Porque es el presidente el que está definiendo, el alcance que tiene esa definición de déficit cero. ¿Qué es el déficit cero? Bueno, es que las cuentas entre los ingresos y los egresos te den, que no tengas ninguna cuenta pendiente que pagar en términos de lo que entra al Estado Nacional en un ejercicio presupuestario y lo que sale. Entonces, ¿cuál es el tema de esto? Que lógicamente hablar, cuando vos ponés como prioridad el déficit cero, obviamente ordenás la macro, como se dice habitualmente, pero en ese ordenamiento de la macro tomás decisiones de priorización donde hay políticas que retroceden, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces decir, bueno, si no se quiere emitir moneda, si se quiere mantener el déficit cero, bueno, entonces hay que bajar salarios. Si se quiere mantener el déficit cero, hay que recortar programas. Si se quiere mantener el déficit cero, muchas veces no, sino que si miramos, no estaba en cero, pero se sostenibles para garantizar que ciertas personas o la mayoría de las personas estuvieran en las mejores situaciones posibles. La política pública siempre es intercambio, no es algo estático y no es algo que se pueda dar de una sola manera, sino que la política pública es un proceso dinámico y es un proceso donde todo tiene consecuencias. Las decisiones que se tomen en política pública impactan de manera directa en las condiciones de vida de la población. Justo, no sé si ayer alguien vio C5N, en el programa del Gato Silvestre traían los datos de las personas en situación de calle y de un censo que se hizo
a nivel nacional de personas en situación de calle. El 60% de las personas en situación de calle entraron en situación de calle en los últimos 2 años, por ejemplo. Y uno de los datos más relevantes es la cantidad de personas de clase media o ex clase media y, como indicador de eso, que más del 50% de las personas que están en situación de calle tienen algún tipo de trabajo. Fíjense esto, qué dato interesante, además de terrible, ¿no? Pero digo, cómo hay personas que evidentemente no están pudiendo garantizar el alquiler y sin red de ningún tipo y sin políticas que de alguna manera, bueno, acompañen estas situaciones, están en la calle. O sea, tenés un alquiler de 300.000 pesos, te baja el salario en relación, no estás pudiendo pagar y bueno, y no tenés opción. Pero si no tenés familiares, si no tenés amigos, si no tenés alguna o subida a una red que te contenga. Ahora, cuando hablamos de también el déficit cero, es donde empieza la explicación se explica por qué no quieren dar el brazo a torcer con el tema de la ley de financiamiento universitario. Y pagan lo que tienen que pagar, el déficit cero no se llega, o sea, no es posible, porque vos erogás más de lo que entra. También teniendo en cuenta todo lo que son los procesos de importaciones, bueno, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué les digo esto? ¿Por qué quiero puntualizar eh, eh, con el déficit cero? Porque la política pública se traduce o se lee o se puede analizar a partir de comprender el presupuesto. Toda política pública eh, eh, lleva a, 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 lleva en su interior o supone que hay una erogación o hay una inversión nacional, el provincial o el municipal. Entonces, cuando hablamos de plata, hablamos de política pública. Esto es algo que lo vamos a ver durante todo el año. No es posible, es de la política presupuesto. Y el presupuesto es política. Me gusta traer como un ejemplizaran en qué gastan, ¿no? Entonces vas a decir, bueno, si ustedes... dice que se escucha... Hola, hola. A ver, la No, tengo no, se está congelada. cortando. Se corta mucho. ¿Se escucha? Se Mucho, corta y mucho, después mucho. retoma Bueno, y acelera. a ver. Quizás sin cámara. A ver. Pruebo sin cámara. A ver qué pasa. Estoy con la red del celular. Tal vez ahí es. Porque me dice. No, conexión inestable. Increíble. Sí, se Bueno. corta. eh, a ver ahí. Pruebo. A ver si se sigue cortando. A Y ver habla un ahí. poquito más, pero pareciera que sí, se sigue cortando. Se sigue cortando. Bueno, si no, lo que puedo hacer también es. No, pero debería andar bien. Dale, Cambiarme de red. ahí, Bueno, voy ahí a parece ver que si se. arrancó. Bueno, a ver, vamos. Les
entonces, vamos para la semana que viene a tratar de mejorar la internet o para la otra porque la semana que viene es paro. Les decía entonces que, lo que vemos cuando vemos una política pública es que detrás de la política pública siempre está el presupuesto. Entonces, si bien nosotros y nosotras como trabajadores y trabajadoras sociales no nos dedicamos a los números directamente, no somos contadores, no somos administradores o administradoras, se corta de vuelta por la cara, Ipa, te veo. Sí, se corta. ¿Se sigue cortando? Esperen que voy a cambiar a ver qué pasa. Acá volví, perdón, a ver si logramos. ¿Se escucha? Sí, profe, ahí se la escucha mejor. Bueno, gracias. A ver si. Y ahí entonces, ahora sí, también puedo compartir. A ver, claro, tenía que ver con esto. Esperen que ahí ya casi lo logro, ¿eh? Ay, 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 Dios. Estas cosas. Ahí vamos a abrir y ya estamos. Vamos a tener que. Se le cerró el teórico a Mechi.
Ahora, Bueno, a ver, ahí se conecta. ahí se conectó. Esa fui yo que hice lío. A ver, Anto. A ver, Porque ahí estoy yo todavía como no la anfitriona. admití, porque todavía no está. Bueno, ahí le digo que se conecte Estás porque. vos igual, Anto, como anfitriona, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, Sí, ahí le sí. digo y estate. Bueno, entonces ahora sí, vamos con todo. Acá tenemos el teórico. Ahí por lo menos volví a poder hablar y teórico. Bueno, entonces volvemos acá. Les decía, toda política pública tiene como correlatos la parte del presupuesto. Entonces, cuando hablamos del presupuesto, hablamos de política pública, cuando hablamos de política pública, hablamos de presupuesto. Entonces, es muy importante poder comprender que cuando el presidente dice a costa de tener el déficit cero es cualquier cosa, o sea, no importa qué pase alrededor, está tomando la decisión en ese punto desde la política pública de que toda la política pública que ayuda a la población o directamente, de manera directa, va a estar en detrimento, va a estar en función de lograr ese déficit cero del que él habla. Toda política pública, en tanto inversión, supone decisión sobre los números. Entonces yo les decía, ¿por qué es tan importante para nosotros y nosotras como trabajadores y trabajadoras sociales? Porque nosotros miramos, implementamos, diseñamos política pública y no siempre estamos mirando las cuestiones presupuestarias. Sin embargo, el presupuesto es un gran analizador de cómo estamos en términos de decisiones sobre política pública. Entonces yo les decía, sin hacer un River Boca, pero por otro lado podemos ver cómo la política pública en la provincia de Buenos Aires aparece fuertemente vinculada a obras de infraestructura, a decisiones que tienen que ver con esto de ampliación de derechos de la población de la provincia de Buenos Aires. Entonces, acá podemos ver como contraposición la decisión de la provincia de Buenos Aires de avanzar en una obra de infraestructura que tiene impacto directo en la provincia de Buenos Aires, como es el plan maestro de la cuenca del río Salado. Digo que seguramente algunos y algunas de ustedes conocen, bueno, porque viven cerca o porque conocen, tienen familia en algunos lugares de la provincia de Buenos Aires, la importancia que tiene este manejo de la cuenca del río Salado, esta ampliación, esta generación de puentes, bueno, una obra de infraestructura enorme que impacta de manera directa en la calidad de vida no solo de la población, sino también en cuestiones que tienen que ver con lo productivo, porque el manejo de la cuenca hídrica del río Salado impacta directamente en la generación o no de inundaciones sobre los campos más productivos que tiene nuestro país. Ustedes saben que la provincia de Buenos Aires bueno, es uno de los lugares donde más se produce en términos de lo que es producción de granos, sobre todo. Entonces, acá, esperen que voy a cerrar un poquito la cortina y me está botando. Acá ustedes tienen en este sentido, y lo que les decía hace un ratito, esta idea de que la política pública siempre trabaja sobre un problema o sobre varios problemas, pero no hay política pública si no hay un problema socialmente procesado. O sea, lo que para una política pública tiene que aparecer es algo a resolver, algo a mejorar, algo a transformar, algo a cambiar. Entonces ahí Many Twain lo que van a decir en ese texto que ustedes tenían para leer hoy es que hablamos de actos y no actos, ¿no? Digo esto, reparar las rutas o no reparar las rutas es política pública, hacerlo o no hacerlo. Entonces acá es donde empezamos a ver que para que haya política pública es el posicionamiento, como decían ustedes hoy al inicio, que el Estado hace o no hace en relación a un tema
problematizado socialmente. Entonces, cuando el gobierno nacional decide que el ordenamiento, uno de los ordenamientos más importantes del gobierno nacional es el déficit cero, dice, listo, no se hacen más rutas. Entonces, por ejemplo, la ruta 7, que estaba a punto de ser inaugurada en la variante Chacabuco, que es lo que rodea la ciudad de Chacabuco y permite una movilidad mucho más fluida en relación a no pasar por adentro de una ciudad, sino pasar por afuera, se deja. Entonces se deja y ese dejar tiene un montón de consecuencias. Primero, que toda la inversión sobre esa ruta empieza a deteriorarse, porque al estar casi terminada, pero no terminada, empieza a deteriorarse en términos de que se llena de yuyos, empieza a deteriorarse la capa asfáltica porque no tenía la terminación que tenía que tener, pero también impacta directamente en la cantidad de accidentes, impacta directamente en el tránsito que tiene esa ruta, que tiene muchísimos camiones. Entonces, ahí es donde empieza a entender o a visualizarse lo que Vilas denomina la parte pública de la política pública, que es el Estado, pero también es la sociedad civil. Entonces, lo que ustedes tienen acá como captura de pantalla de este diario es que, por ejemplo, empiezan los reclamos de ciudadanos y ciudadanas, de organizaciones no gubernamentales, de municipios que dicen, necesitamos esa obra, porque esa obra nos impacta directamente en la calidad de los corredores viales, de la producción, de los accidentes, de la comunicación, de un montón de cuestiones que son efectos de esa decisión que se tomó. Por eso es que es tan importante y por eso es que Meni Twining y Joan Subirat, digo, los autores que nosotras trabajamos para trabajar estos temas o para abordar estos temas, nos permiten meternos en un campo que se denomina análisis de la política pública. No solo es importante comprender qué es una política pública, como ustedes lo recuperaban hoy, sino que es la capacidad que tengamos como gestores y gestoras, como trabajadores sociales y trabajadoras sociales, de analizar la política pública. Entonces, cuando empezamos a querer analizar la política pública, necesitamos tener un par de elementos, un par de conceptos que nos permitan comprender qué es lo que sucede en un proceso que es, por definición, complejo. ¿Por qué? Porque es un proceso que tiene varias partes y ahora lo vamos a ir viendo y que tiene además características para que podamos denominar o definir que eso que estamos analizando es una política pública. Ustedes como trabajadoras y trabajadoras sociales, cuando se reciban, van a trabajar siempre en el proceso de producción de la política pública, en sus distintas fases, en sus distintos momentos. Pero antes de meternos en esos momentos de la política pública, tenemos que poder decir cuándo es una política pública y cuándo no es una política pública. Entonces, en este sentido, cuando hablamos, por ejemplo, de por qué es tan importante, digo, esto es un ejemplo que trajo María José, que es una de las compañeras del equipo que trabaja justamente en el Ministerio de Infraestructura, y dicho sea de paso, como lo hemos dicho en otras oportunidades, le está siendo negado su bloqueo de título como directora vinculada justamente al monitoreo de estas obras que hace el Ministerio de Infraestructura por ser trabajadora social. O sea, hay sociólogos, hay antropólogos, hay politólogos, hay abogados que tienen bloqueo de título por ser funcionarios o funcionarias de ese ministerio, y la provincia de Buenos Aires le está negando a María José ese bloqueo de título por ser trabajadora social. Digo, por eso también es tan importante que podamos trabajar estos ejemplos y trabajar estos campos donde nuestra profesión tiene, por supuesto, incumbencia. Y tal vez
esto es una cuestión personal, ¿no? Pero digo, una de las dificultades más importantes que hay en comprender el alcance de nuestra profesión es que entendemos la política pública no justamente desde las características que tiene todo este proceso de producción, sino que dividimos en quienes son disciplinas que están vinculadas al diseño de la política pública y disciplinas que están vinculadas a la ejecución de la política pública. Entonces, cuando estamos en la ejecución, no nos cuestionan. Cuando estamos en una interfase entre la ejecución y el diseño, ahí aparece, y la evaluación ni hablar, aparece un cuestionamiento a lo que hacemos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de esto de actos y no actos, bueno, el plan maestro de la cuenca del río Salado, fíjense la enorme implicancia y alcance que tiene en la, ¿cómo sería? El compromiso sobre problemas concretos. Digo, fíjense lo que está abajo de la infografía, la cantidad de cuestiones que implica, ¿no? Digo, cuánta gente implica la cuenca del río Salado, cuántos municipios implican, cuál es la superficie, cuáles son los lugares, esto que yo les decía, bueno, es uno de los lugares o de las zonas más productivas de la provincia de Buenos Aires. Entonces, hacer algo con esto o no hacer es central. O sea, lo ves acá por omisión o lo ves por acción. Digo, en los dos ejemplos, Ruta 7 y Cuenca del Río Salado, ves la acción y ves la omisión, o ves la omisión y ves la acción, ¿no? Digo, esto es un poco para mirarlo en un ejemplo concreto. Podrían estar trabajando sobre las cuestiones vinculadas a discapacitados y discapacitadas, podríamos estar hablando en relación a jubilaciones, podríamos estar hablando en relación a las universidades. Digo, cualquier política pública ustedes la pueden agarrar y la pueden analizar. Entonces, lo primero es esto, es cuál es la posición que tienen el Estado, el gobierno del Ejecutivo en este caso, en relación a algo que se hace o se deja de hacer. Y también los otros poderes, como veíamos en el encuentro anterior, ley de financiamiento de las universidades. Están los tres poderes funcionando. O sea, es el Ejecutivo que veta la ley, es el Legislativo el que promulga la ley y es el judicial el que pone los amparos o genera los fallos que dice páguese o qué se hace con eso, ¿no? Digo, en ese caso tienen a todos puestos ahí. Entonces acá, digo, para poder ver esto de cuáles son los elementos de una política pública, ustedes se habrán encontrado en el texto, para quienes empezaron a leerlo, que Meny Twenning nos dicen, bueno, para tener en cuenta si eso no es una política pública, tienen que tener algunas características. Y estas son las características que plantean los autores. Siempre una política pública remite a algo, remite un problema a un conjunto de problemas, se mete con algo, tiene un tema al que está abordando. Recién, por ejemplo, estábamos viendo como tema de política pública, como contenido de política pública, en un caso, lo que es la red vial de nuestro país, digo, esa es la política pública en este sentido, y en otro sentido es el manejo de una cuenca hídrica compleja como es la del río Salado. Entonces, es política pública si tiene un contenido, si sabemos específicamente a qué quiere atacar, qué tema quiere abordar, con qué se está metiendo la política pública. De vuelta, puede ser discapacidad, puede ser adultos y adultas mayores, puede ser educación universitaria, digo, es una política pública, siempre tiene un tema y remite a un problema, por lo tanto tiene un contenido. Cuando hablamos de política pública, hablamos de un contenido concreto. ¿Para qué es esto? Para poder analizar la política pública. Entonces ustedes podrían, como trabajadores, trabajadoras sociales, agarrar cualquier política pública y entender cuál es su contenido.
Ahora, una política pública no es una forma de acercamiento de cualquier manera a ese problema o a ese conjunto de problemas que queremos abordar. Una política pública supone un conjunto de acciones concatenadas, con una concatenación lógica de qué vamos a hacer con ese problema o cómo lo vamos a abordar. A esa concatenación lógica de acciones, de plazos, de objetivos, de resultados, lo llamamos programa. ¿Qué es un programa? Es justamente el qué vamos a hacer, el cómo se va a abordar esa política pública. Esto también es muy importante, ¿por qué? Porque somos los trabajadores y trabajadoras sociales, en conjunto con otras disciplinas, como los sociólogos, los antropólogos, los médicos, los abogados, de todo ahí, ¿no? Digo, los geólogos, los ingenieros, todas las disciplinas, quienes diseñamos la política pública. Y esto es muy importante y lo vamos a ir viendo a medida que la cursada va avanzando. Es muy importante, ¿por qué? Porque el programa es el diseño de la acción. El programa es qué vamos a hacer. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, ¿cómo vamos a abordar un conjunto de jóvenes? ¿Cómo vamos a trabajar con un grupo de niños y de niñas? Esto que veíamos el otro día, digo, ¿cómo como una organización educativa, como puede ser una escuela, vamos a trabajar cuestiones que tienen que ver con el género, cuando tenemos situaciones de niños, niñas, niñes que autoperciben de manera diferente el género que tienen. Digo, es importante poder entender y analizar cuál es el programa que una política pública tiene. Los autores van a decir siempre la política pública tiene una orientación normativa. ¿Qué quiere decir esto? Que es el Estado quien define qué es lo que está bien en algún punto, qué es lo que buscamos porque está legitimado en un momento determinado que eso que buscamos es lo que tiene que buscarse. Pongo de vuelta el ejemplo con el tema del género. Años atrás era impensado que un niño o una niña se pudiera autopercibir niño o niña. O sea, era impensado. Entonces, ¿eras nene o eras nena? De hecho, por ejemplo, no tenías el no binario como opción para poner varón, mujer, otros o el no binario. Esa modificación que se hace en la comprensión de los géneros como una cuestión cultural y no como una cuestión solamente biológica o una cuestión social, de construcción social, hizo que los programas, las políticas públicas reorientaran normativamente el deber ser de la política pública. Entonces esto es clave, porque es el Estado el que nombra, como dice Vila, y es el Estado el que dice se puede o no se puede. Poníamos el ejemplo cuando estábamos dando clase en la pandemia. Quédate en casa, tenía que ver con una orientación de la política pública vinculada al COVID en tiempo real, que entendía que el contagio se frenaba cuando no había cercanía entre personas que no eran del mismo grupo familiar o del mismo grupo de siempre. Es el Estado el que tiene la posibilidad de decir, che, vamos para acá, o che, vamos para acá. Digo, ¿no? Por eso es que es tan importante recordar siempre que solo una autoridad investida de poder público y legitimada puede generar política pública, aunque no es la única, ¿no? Como decimos siempre. Muy vinculado a esto, aparece la idea del factor de coerción. ¿Por qué? Porque es el Estado el que te detenía si circulabas en la pandemia y no eras trabajador o trabajadora esencial. Es el Estado el que tiene la fuerza del poder público, es el Estado el que te puede multar, el que te puede detener, el que te puede sancionar.
Entonces, ese factor de coerción también lo tiene la política pública, porque se supone que la política pública está pensada para el bien común. Entonces, como está pensada para el bien común, también tiene esa posibilidad de, bueno, tener ese factor de coerción si la cosa no se lleva adelante como se espera o como se plantea. Y el último, van a decir los autores, es la competencia social. ¿Por qué? Porque siempre la política pública está orientada a una población objetivo, aunque sea universal, de corte universal, pero es menester, es responsabilidad de quienes diseñamos e implementamos política pública tratar de comprender quiénes son esas personas con las cuales nosotros y nosotras queremos trabajar, ¿no? Digo, si son niños y niñas, si son jóvenes, si son adultos, si son personas que están desperdigadas en un territorio amplio, si están concentradas. O sea, no podemos pensar política pública si no tenemos claridad de qué competencia social tenemos, ¿no? Digo, siempre tiene que haber un sector determinado de población. Pueden ser productores y productoras, lo que quieran, ¿no? Entonces, retomando un poquito, cualquier política pública, desde el punto de vista de su análisis, tiene que tener estos elementos para ser considerada política pública. Fíjense que ustedes pueden intentar analizar algunos temas que van circulando por la agenda, pero no terminan de tener, no terminan de caer como política pública, ¿no? Empiezan a aparecer temas. El otro día acá en casa fue como una cuestión así de tensión que me dejó pensando, por lo menos a mí, y se las comparto. Yo tengo dos nietos que tienen 5 y 6 años y uno de ellos, el más chiquito, le gusta jugar conmigo al leopardito, ¿no? Digo, ¿y qué es el leopardito? Lo que hace es, siempre es la misma secuencia. Yo estoy haciendo algo en casa, él está ahí y siempre es, yo lo veo y le digo, uy, ¿quién será? ¿Qué es? ¿Qué sé yo? Entonces yo digo, ay, es un animal salvaje, parece un tigre, parece no sé qué, no, es un leopardo, qué miedo. Entonces a él le encanta el momento donde él define que es bueno y no es malo. Entonces deja de gruñir y es bueno y entonces no sé qué. Entonces siempre jugamos al leopardito. Pero como bien lo indica su demanda como niño de 5 años, es jugamos al leopardito. Y entonces el otro día viene el otro, el de 6 años, y me dice, abuela, ¿jugamos al leopardito? Y entonces ahí dice, ¿cómo se llama lo de los cosos que se autoperciben animales? Ahora se me fue el nombre. Los Terians. los Terians. Entonces me dice, yo soy un Terian. A mí me agarró como el ataque. No, 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 no saben ese momento de desesperación de, no, no jugamos a los Terians, estamos jugando al leopardito. Entonces ahí estaba mi hijo más chico y yo digo, no, 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 a los Terian no, los Terian no están bien. Entonces digo, los Terian no es un juego, no, no, es gente que está mal. Entonces me mira mi hijo más chico y me dice, vieja, ¿qué decís? ¿Cómo vas a decir que estás mal? Digo, pero sí, ¿cómo van a andar por...? Bueno, entonces se generó toda una discusión familiar acerca de, bueno, ¿cómo nominar los Terian? O sea, si es gente que sabe que se está que está jugando, qué sé yo, durante un rato, o es gente que pretende andar como animales. Digo, y yo que me considero una persona abierta de cabeza, me encontré en una situación donde hay un tema de agenda pública que todavía no tiene ni un contenido, ni un programa, ni una orientación normativa, ni un factor de coerción, ni una competencia social. O sea, puede ser que en algún momento los Terian
se conviertan en un tema de agenda pública relevante que necesite de alguien del Estado que diga, che, no está, está bueno, no está bueno. Digo, esto, es decir, no dejaron subir un Terian porque no suben animales a los colectivos. No sé si es claro lo que trato de transmitir, digo, que son temas que todavía están calientes, como que no. Ipa, ¿querés decir algo? No, sí, te quería traer a colación, digo, más allá del tema de los Terian, el tema que está sucediendo hoy con las amenazas en las escuelas de tiroteos. Eso también está, no sé si incipientemente, pero está generando protocolos, cuestiones que por ahora vienen siendo acciones preventivas o reactivas un poco aisladas. Quizás sea algo Totalmente. de momento, como sucede, y puede suceder como los tenían, y quizás eso se tenga que instalar de otra manera. Pero hoy es el tema que preocupa al menos, bueno, yo que tengo un hijo en primaria, está sucediendo a nivel de la provincia. Totalmente. Entonces, Es bien. claro cómo los temas se problematizan, aparecen, se instalan. O sea, esto que trae IPA de vuelta, digo, los yanquis tienen serios problemas con esta cuestión. Para nosotros y nosotras es una cosa mucho más aislada, pero así aparecen los temas y así aparecen las políticas públicas, porque como dice IPA, las maestras tienen que tener un protocolo de actuación. Ahora, capaz que no está en el protocolo de actuación de las escuelas qué hacer cuando un estudiante trae un arma. O sea, tenés que miles de otros Sí, protocolos. bueno, y ni siquiera cuando trae un arma, o sea, hoy el protocolo es para cuando se encuentran con la amenaza potencial en el Claro, azulejo. O sea, eso es lo que está sucediendo hoy. Pasó un claro. caso y hoy todo hay entremezclado un reto viral, cosas que aparecen como mensajes, como el viejo nuestro, hay una bomba en la escuela y todo salió. Claro. Bueno, Totalmente. Totalmente. Entonces ahí fíjense cómo este ejemplo nos permite tratar de entender, bueno, hay un contenido que es un problema que aparece, que hay que poder abordarlo. Para poder abordarlo, seguramente ya hay gente en la Dirección General de Escuelas que está pensando, bueno, ¿qué hacer con esto? De esa problematización que se hace en la Dirección General de Escuelas va a surgir el programa. La orientación normativa, ¿con qué tiene que ver? Con que se note en esa política pública futura que puede aparecer en cualquiera de los dos casos, es justamente cómo entendemos eso. Entonces, podemos entender como que a esa persona, a ese joven que hace esa amenaza o que escribe en ese azulejo, lo entendemos como un delincuente que tiene que ser encarcelado, digo, cómo bajar la edad de imputabilidad y bueno, y toda esta lógica de comprender qué sucede con los jóvenes que hacen cuestiones disruptivas, o puede tener que ver también con, bueno, poder entender que ese pibe es un analizador de una situación familiar, de encuadre, de vida, que qué sé yo, entonces hay que hacer otra cosa, y entonces ahí vamos a tener la orientación normativa de cómo comprender si es victimario, si es víctima, si cómo lo manejamos. El factor de coerción va a tener que ver con qué hacer. Digo, hay escuelas que donde enganchan a alguien haciendo eso te expulsan, por ejemplo. O hay una sanción, o hay una medida de reparación. Digo, todas estas cuestiones tienen que ver con ese factor de coerción del que hablan los autores. Y en último término, esto. ¿Y cuál es la competencia en términos de vamos a estar mirando a esos jóvenes, a esas maestras, a esos padres, a esas madres? Porque como dice IPA, una política pública puede entender que una política vinculada a esto, a esta situación en las escuelas, está vinculada a los maestros, maestras y niños y niñas. O podés incorporar a las familias. Son todas decisiones de política pública. Entonces, de vuelta, cuando analizamos política pública tenemos que poder comprender todas estas cuestiones para que realmente tenga sentido lo que hacemos. Hasta acá vamos. A ver, a mirar un poquito. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Es claro? ¿Sí?
Bien, veo sí, manitos para arriba de quienes están ahí. Bueno, sí, si tienen dudas es el momento, ¿no? Digo, van preguntando y lo vamos viendo. Bueno, entonces vamos a poner un poquito más complicado esto, pero van a ver que también es súper entendible. Bueno, lo que van a decir los autores es, listo, ya tenemos la definición de la política pública, ya tenemos los elementos que la componen, ahora vamos a ver un poco la política pública en movimiento, ¿no? Que es como el tema del teórico de hoy. Entonces, ¿qué es la política pública en movimiento? Poder desarmar este proceso mediante el cual la política se diseña y se implementa, ¿no? Digo, diseño e implementación. Dos momentos que nos van a escuchar a nosotras decirlo de manera permanente, que son complementarios entre sí, que son inescindibles y que nos hemos acostumbrado en mala hora, o sea, si yo tuviera que decir en mala hora, a poder dividirlo y a poder dividirlo de una manera que no hace bien a la política pública. Porque nos hemos atribuido, los cientistas sociales y los exactos y todos y todas, a fragmentar el proceso de política pública, a pensar que una cosa es el diseño y otra cosa es la implementación. Y la verdad es que, está bien, lo podemos dividir, pero son parte inescindible del mismo proceso. Porque el diseño, lo vamos a ver en concreto cuando ejecutamos o cuando implementamos. No es posible imaginar un diseño que no se termina de entender cuando se implementa. Al tener cortados en la mayoría de las políticas públicas quienes diseñan y quienes implementan, no podemos hacer algo que naturalmente sería lo adecuado, que es retroalimentar el diseño con la implementación. Voy de vuelta. La política pública responde a un problema o a un conjunto de problemas. Para eso hacemos política pública. Y si decidimos no hacer, también estamos no haciendo en relación a problemas en un momento determinado. Cuando decidimos hacer política pública, lo primero que hacemos es diseñar la política pública. Y ese diseño, bueno, va a estar en función de un diagnóstico que tengamos, un análisis de situación, lo vamos a ir viendo a través de los módulos. Pero ese análisis de situación, ese diagnóstico, nos permite decir, bueno, hay que abordar este tema. Vuelvo a estos dos. Si tuviéramos que diseñar alguna política en relación a los Terians, o si tendríamos que diseñar alguna política en relación al uso de armas o la amenaza de uso de armas en las escuelas públicas o privadas, en función del diagnóstico que hacemos de las dos situaciones, decimos, bueno, vamos a hacer tal política pública, vamos a diseñar tal política pública. ¿Quiénes diseñan? En la Dirección General de Escuelas, por ejemplo, ¿no? Digo, ¿quiénes son? Pedagogos, pedagogas, encumbrados, trabajadores sociales, trabajadoras sociales, sociólogos, sociólogas, antropólogos, antropólogas, psicólogos, psicólogas. Diseñan una política. Vamos a hacer tal cosa. Pero ¿qué pasa con eso después? Se implementa, se ejecuta, se empieza a llevar adelante ese protocolo del que hablaba IPA en las escuelas. ¿Y qué pasa con eso? Nos damos cuenta que en algunas cosas está buenísima, pero en otras le erramos. Por ejemplo, no tuvimos en cuenta, no sé, lo que hacen los encargados o encargadas del edificio, las porteras, las antiguas porteras en relación al tema, porque nos focalizamos en los jóvenes y en las maestras. O no tuvimos en cuenta qué hacen las familias. El proceso natural de política pública nos debería llevar a que lo que hacemos es retroalimentamos diseño. Modificamos el diseño de la política pública porque lo vimos en la implementación. Eso no se hace. Cuesta muchísimo.
porque tenemos una lógica estanca de la política pública. Entonces, lo que van a decir los autores con este gráfico es que la política pública tiene dos partes, lo que es la gestión interna de una organización para diseñar y llevar adelante la política pública y lo que es la producción, la gestión de políticas públicas en el afuera de la organización, vinculada a los efectos y los impactos. Voy de nuevo. ¿Cuál es el sentido de el plan maestro de la cuenca del río Salado? Evitar las inundaciones. Ese es el sentido, ese es el efecto, ese es el impacto. ¿Por qué? Porque evitar las inundaciones hace que mejore la capacidad de los campos para la producción, hace que mejore la conectividad entre los distintos pueblos, las distintas provincias, porque no estamos inundados, entonces nos podemos mover libremente. Hace que no se pierdan casas, hace que no se queden sin clases los niños y las niñas por la inundación. El efecto, el impacto, lo último que hace la política pública es lo concreto que le sucede a la población. Digo, si ustedes se ponen al sol en enero, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, se queman. Ese es el efecto, ese es el impacto. Es la última parte, es la última parte. Ahora, si vos vas para atrás, te pusiste o no te pusiste bloqueador, te pusiste o no te pusiste a la sombra, saliste o no saliste vestido o con las cosas estas que se usan ahora de los UV, etcétera, etcétera, es parte de lo que vos haces en términos de lo interno, en términos de lo que vos haces para generar o no generar esos efectos nocivos del sol en este caso. Si lo llevamos a la política pública, ustedes fíjense, si lo pensás en términos de efectos o impactos, es que no haya inundaciones, que no se generen falta de circulación entre lo que dije recién, todo eso que dije recién. Si vamos en términos a qué es lo concreto que se va a hacer con la obra, es lo que ustedes tienen en negrita en el primer recuadro a la izquierda. Triplicar la sección actual del río y aumentar su capacidad de conducción. Un río angosto lo hacen 3 veces ancho y hacen que la capacidad de conducción del río, en términos de ordenar el cauce, sobre todo cuando viene más agua, lo podamos hacer. Y para eso, ¿qué es lo que se hace? Lo que se hace en el ministerio, lo que se hace para dentro de los organismos públicos, en política pública, se llama gestión interna. Y si ustedes ven, por ejemplo, abajo de eso, en ese mismo recuadro, ellos dicen, las obras implican una inversión estimada de 138 millones de dólares y recibirán financiamiento mixto a través de un préstamo internacional del Banco Europeo de Inversión y del Tesoro Provincial. Esto habla de dos procesos de gestión interna, que es cómo la provincia pone plata de su presupuesto, entonces prioriza esto y no prioriza otras políticas, volvemos a lo mismo, siempre la política pública deja de lado otras cosas, o sea, hay que priorizar en política pública, vos pones la plata acá, no la pones allá, porque la plata siempre es finita, el presupuesto siempre es finito. Y además hay endeudamiento con el Banco Europeo en este caso. Y entonces, en el otro recuadro, a la derecha, ustedes pueden ver cómo dice, el llamado a licitación se realizó el viernes 2 de enero y la fecha de apertura de sobres se realizará el 26 de febrero. Las obras proyectan una duración aproximada de 730 días a partir de bla, 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 bla. Luego de la apertura de los sobres se realizará la evaluación de las ofertas presentadas. A mitad de año, la adjudicación y la firma del contrato. Todo esto es gestión interna. Es
todo lo que hay que hacer para que la política pública pueda ser llevada adelante. Entonces, si yo no estuviera, y lo vamos a ver cuando veamos cadena de valor, si yo tuviera que dividir con las manos cómo es el proceso de producción de política pública, hay como dos grandes bloques, que es lo que sucede adentro de los ministerios, adentro del Estado, todos los procesos, y lo que sucede afuera. Todo lo que es los medios, los recursos, la gestión interna sucede acá. Todo lo que es la gestión con otros actores y actoras y los efectos y los impactos sucede acá, que es la sociedad. Entonces, ¿por qué nos interesa que ustedes vean esto? Para que ustedes vean que la política pública siempre es un proceso en tensión entre lo que hacemos adentro del Estado y lo que hacemos con otros y con otras por fuera del Estado. Por eso la política pública se trata del Estado, pero no solamente del Estado, sino actores y actoras que están afuera del Estado. Entonces, por eso dice Vilas, insisto, que la política pública es pública, ¿sí? Digo, porque incluye toda una dinámica de la sociedad para que algo se lleve adelante. ¿Por qué nos interesa esto como trabajadores y trabajadoras sociales? Porque el análisis de la política pública nos permite chequear si eso que hacemos en los lugares donde trabajamos, en los centros de salud, en las escuelas, en los programas, está en relación o no a esos problemas que dieron origen a la política pública en la que trabajamos. Voy de vuelta con esto. ¿Por qué es importante analizar la política pública para nuestra disciplina, para nosotras y nosotros como trabajadores y trabajadoras sociales? Porque el análisis de política pública te permite chequear esa relación o esa tensión entre lo que hacemos y los problemas y las situaciones que dieron origen a esa política pública. Muchísimas veces, y esto lo decimos siempre, nosotras en las clases, vemos políticas públicas que están totalmente desactualizadas a los problemas y las situaciones a las cuales deberían estar respondiendo. Porque estamos más preocupados y preocupadas por lo que nos sucede a nosotros y nosotras, como trabajadores, como trabajadoras, como instituciones, que tratar de entender que la política pública siempre está en movimiento, por definición, porque los problemas y las poblaciones van cambiando. Y si no podemos ver cómo cambian esos problemas y esas situaciones, no podemos registrar que ese contenido, ese programa del que hablan los autores, se modifica. Entonces, cuando se modifica el contenido, debería modificarse el programa. ¿Es claro esto? Es central. Es como el secreto de toda la política pública. Si está vigente el contenido. Si el contenido cambió, debería cambiar el programa. Y el programa siempre está en relación a la comprensión situacional de ese contenido. Entonces, aparecen problemas nuevos y deberíamos estar modificando ese programa. Cuando países nórdicos, sobre todo, nos empiezan a decir que están sacando los celulares de las escuelas, es de alguna manera un buen ejemplo para pensar esto. Cuando no existían los celulares, no era un tema, no era un contenido, no era un problema. Cuando aparecieron los celulares, apareció la cuestión de qué hacer. Primero te lo sacaban, tenían que ir tu padre o tu madre, después lo podías tener para situaciones de emergencia, después dependiendo de la edad, etcétera, etcétera. Pasados todos estos años, ya hay políticas públicas que dicen, che, no, esto no, dejémoslo así. Lo mismo la inteligencia artificial.
Los primeros usos de inteligencia artificial en los papers, en los documentos que escribimos los académicos y académicas, estaban prohibidos. Ahora, las normas APA, que son las que regulan la forma de citar los trabajos académicos, ya incluyen la inteligencia artificial. Estos son ejemplos concretos de cómo el contenido cambia y el programa cambia. No puedes tener una política pública que no chequee todo el tiempo cómo va la cosa, de qué va la cosa. Bien, y para ya ir, Acá este, dos cositas, Bonía. sí, Camila también refiere a la violencia digital, que, bueno, tiene un nombre específico ya, no me acuerdo. Y había quedado de Wanda hace un rato, pero como estabas charlando no te interrumpimos, que decía que le seguía costando la orientación normativa. Por ahí después se puede retomar un poquito. perfecto, gracias, Luca. Bueno, primero digo, ese es un ejemplo, digo, cuando las redes, cuando la conexión con el mundo de las redes no estaba, bueno, no estaba conceptualizado ese problema que ella trae. Ahora que sí está conceptualizado qué significa, bueno, la violencia en las redes, la violencia en esa forma de comunicación. Digo, ayer justamente, a ver si lo tengo a mano, se los leo. Ustedes saben porque ya se los mostré. A ver, esperen que lo busco. Espérenme un segundo, porque me lo mandó Marianela ayer acá. Ustedes saben que con Mer trabajamos y con Camila trabajamos en la Secretaría de Políticas Sociales, de donde depende la Escuela de Oficios. Entonces ayer, hablando con una de las coordinadoras de la escuela, me decía en redes, la verdad que hay de todo, hay muy buenos comentarios y también hay malos comentarios. Entonces me manda una captura de pantalla, que la tengo acá, digo, se las voy a leer, pero la tengo acá en el celular. Una persona que dice... Chantas de mierda, aún esperando el mail. Entonces nuestra compañera le pone, hola Sabri, no creo que sea la forma de dirigirte, pero te esperamos en nuestra oficina cuando puedas, de lunes a viernes de 9 a 17 en calle 60 y 130. Contesta Sabri. Dice, ¿cómo me tengo que dirigir si esperando el mail mi hijo y mi marido para comenzar el curso? ¿Para qué mierda ponen tanta gente que entre si no disponen de los lugares? Y me dicen que uno se acerque, se hacen todo online y no saben cómo manejarse. O sea, fíjense, es esto, la violencia de la que habla la compañera, ¿no? Digo, entonces, en términos de política pública, bueno, evidentemente esta señora entiende que puede dirigirse así a una institución gubernamental que, bueno, puedes estar de acuerdo, no estar de acuerdo, estar dolida, no dolida, cubrir las expectativas, no sé qué, pero evidentemente se siente con el derecho de insultar a un conjunto de trabajadores y trabajadoras que estamos haciendo lo mejor que podemos para cambiar la situación, ¿no? Digo, eso es la violencia digital. Entonces, a esa violencia digital, ¿cuál es la política pública? Digo, se le bloquea la cuenta, se la denuncia, bueno, eso es política pública. La orientación normativa, vuelvo a la orientación normativa. La orientación normativa es que el Estado es quien tiene la atribución de decir qué se puede y qué no se puede. Y qué se puede y qué no se puede va cambiando a lo largo del tiempo. Entonces, el esquema de vacunación es orientación normativa. Porque el Estado es el que dice cuál es el esquema de vacunación que las personas tenemos que tener. El Estado es el que dice que corresponde una ecografía por trimestre a las mujeres cuando estamos transitando un embarazo. Ahora, antes, la ecografía no existía, entonces, desde el punto de vista de la orientación normativa, no había política pública que te ponía en el bono de IOMA el bono para que vos te hagas la ecografía. Ese tipo de cosas tienen que ver con la orientación normativa, que es el Estado el que define
insisto, qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede, y ese se puede y no se puede, que es lo que estandariza de alguna manera algunos cánones, secundario obligatorio, el jardín obligatorio de los 3 años, bueno, todo eso es orientación normativa. Y pegado a la orientación normativa viene lo coercitivo, o sea, si no lo cumplís, bueno, estás en falta, ¿sí? Insisto con esto, la política pública en movimiento quiere decir que desde el punto de vista histórico, epocal, siempre los temas van cambiando, o sea, algunos permanecen y otros van cambiando. Y después, desde el punto de vista del tiempo real, los temas también se van modificando. Y la política pública tiene que poder comprender esa complejidad para poder tener más sentido en los programas que arma, en la orientación normativa que arma. Porque si nosotros nos quedamos en que hay nenes y hay nenas y no hay niños o niñas que se autoperciben diferente, no podemos pensar un programa que aloje a esos niñas y a esos niños, a esos niñes o a esas infancias. No lo podemos hacer porque no estamos decodificando que hay un tema o hay un problema o hay una situación que la política pública tiene que abordar. Y de vuelta, pensar cómo estamos encarando la política pública. Me voy a conectar porque me voy a Sí, quedar. y ahí quería agregar que muchos diseños de política pública son explícitos en eso porque remiten a, bueno, según esta convención, según este principio, a las políticas vinculadas a salud mental, traen la nueva ley de salud mental, digamos, muchas, cuando uno las reconstruye, tienen un sustento teórico o legal o normativo, justamente en donde se argumentan por qué ese programa también. Total. Bueno, Vos- en esta, sí, sí, Anto, dale. No, iba a decir algo chiquito, incluso en la violencia digital, esto que trae Bonnie, al principio, ya desde el 2009, cuando se empieza a sancionar todas las leyes, que empieza a haber una progresividad en materia del abordaje de las violencias, no se hablaba de violencia digital y sin embargo, quienes atendíamos casos, teníamos un gran gris o un gran desafío de, bueno, ¿y esto cómo lo atacamos, cómo lo abordamos? Porque realmente no había una orientación normativa, era un tema de casos, de muchos casos de violencia digital, digo, esto digo, cómo también va avanzando o no los temas, ¿no? Porque empezó la tecnología, empezaba la crecida de casos de violencia digital, era muy grande y recién tenemos una ley Olimpia hace unos poquitos años, quiero decir. Entonces, la orientación normativa en el caso de la violencia digital, incluso cómo la llamamos, también es tardía. Recién ahora estamos clasificando también incluso la violencia digital. Digo, no es lo mismo hablar de ciberacoso que hablar de estafas, que hablar de la violencia digital en los ámbitos de las relaciones interpersonales y afectivas. Entonces, recién ahora esa orientación normativa la empieza a clasificar y empieza a tener un abordaje concreto de esto que dice María, un factor de coerción de un ente del Estado que puede abordar el caso y que hay una medida disciplinatoria con eso. Antes no estaba. Totalmente, Entonces, totalmente. bueno, es un gran tema ese para trabajar. Sí, 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 sí. Y también digo, en relación a las dos intervenciones, me permite traer también que a veces hay, la mayoría de las veces, hay una distancia entre los tiempos de problematización y sanción de las leyes y la realidad. ¿No? Digo, Anto hablaba de los casos. En general, lo que sucede es que la casuística, el referente empírico, el trabajo de campo, es el primero que nos marca cómo los temas cambian. Es el primero, es el primero. Y muchas veces cuando se diseñan políticas, cuando se diseñan programas, en términos de los elementos que acabamos de ver, con los autores que acabamos de ver, esos programas son demasiado elevados, hay como un umbral de deber ser demasiado elevado en relación a lo posible o en relación a los propios equipos de las políticas públicas. Porque a veces nos encontramos con equipos que no están capacitados para poder hacer algo con eso. Un ejemplo actual en relación a esto es lo del uso de la inteligencia artificial en los entornos educativos.
los docentes y las docentes no estamos capacitados en nuestra gran mayoría para poder entender, trabajar e incorporar herramientas o conceptos que tengan que ver con la inteligencia artificial en las aulas. Sin embargo, la normativa a nivel internacional ya está incorporándola. Entonces, la brecha que se genera entre lo que sucede en las clases, lo que se ha conceptualizado como tema y lo que se norma es enorme. Entonces, estos son problemas de la política pública que aparecen enormemente. Traigo de vuelta, tanto lo que trajo IPA como lo que trajo Anto, es la oportunidad que nosotras y nosotros tenemos como trabajadores y trabajadoras sociales porque estamos todo el tiempo en el campo, estamos todo el tiempo en el trabajo con personas. Entonces somos los primeros o las primeras que nos enfrentamos a cuáles son las cosas de verdad. Meto esto último y con esto vamos terminando la clase de hoy. Así como dijimos, bueno, definimos la política pública, vimos sus elementos, cómo está constituida según los autores, vimos cómo podemos dividir en lo que es la gestión interna de las políticas públicas y lo que es el proceso de producción de las políticas en relación a otros actores y actoras. Lo que nos plantean los autores es esto, que es tratar de entender que no hay una única política pública en implementación, sino que la realidad lo que nos muestra es que hay cientos de políticas públicas en acción. Entonces, lo que nos van a decir los autores es que hay una especie de forma de analizar la política pública que es entender que cada política pública tiene sus efectos, tiene su impacto, pero que cuando cruzamos todas las políticas públicas que hay, los efectos se mezclan. Y esos efectos muchas veces son contraproducentes o son complementarios o no saben que existen. Entonces digo, hay una vieja frase que siempre usamos, sobre todo con Lore Bermúdez, que es la otra adjunta junto con Anita, que fuimos mucho tiempo compañeras de trabajo, que ya lo vamos a ver conceptualmente, que el territorio es el que te desnuda el quilombo de política pública que en general tenemos. Porque vos en el barrio ves cómo llega uno, llega otro, no sabe que llegó, que viene después, que qué va a hacer, que, bueno. Entonces, es muy interesante, porque se ponen en juego dos dimensiones que son claves cuando nos estamos formando, que es la interdisciplina y la intersectorialidad de la política pública. Porque en principio tendemos a pensar que somos los únicos o las únicas que estamos haciendo algo en un lugar determinado y que la forma de hacerlo es la única forma y es la forma que hay que hacerlo. Esto está muy vinculado a cómo nos formamos. O sea, nosotros y nosotras nos formamos y somos todos y todas trabajadores sociales en nuestra carrera, ¿no? Entonces tenemos materias de antropología, de psicología, de sociología, se llamen como se llamen, ¿no? Entendemos que la cosa es interdisciplinaria. Pero la verdad que los 5 años de formación estamos en contacto con nosotros y nosotras mismas. Y así cada carrera, los psicólogos, los sociólogos, los antropólogos, los médicos, los enfermeros, todos. Y entonces cuando salimos al campo, cuando salimos a la realidad real, nos encontramos con que en realidad no pensamos de la misma manera, no construimos situaciones de la misma forma. Y entonces nos cuesta muchísimo entender este gráfico, porque en principio es como que fuimos formados, aunque hablemos de redes, y aunque hablemos de interdisciplina, y aunque de participación y qué sé yo, fuimos formados para ver las cosas de una sola manera. Entonces, este esquema que nos plantean los autores, nos ponen en la situación de, en principio,
y por eso están los recuadros que están abajo. Cuando nosotros vemos la infografía de la cuenca del Salado, decimos, es una política pública del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Pero en realidad, la naciente del río Salado está en Santa Fe. Es una laguna que está en Santa Fe, otra provincia. Entonces, primer quilombo. O sea, ¿qué hace otra provincia en relación a ese curso de agua? La obstaculiza, la deja libre, la suelta. Hay un fenómeno muy conocido que es cuando se abren las compuertas de Yacyretá, de la represa que está en el norte argentino, que se comparte con Paraguay, qué sé yo. ¿Qué pasa? Claro, cuando abren las compuertas arman unos líos bárbaros porque se viene todo el agua junta. Entonces sucede que toda la flora, la fauna, todo cambia porque el volumen de agua es enorme. Entonces, si se decide abrir una compuerta, política pública A, que tiene que ver con el manejo de aguas de arriba, impacta en la política pública B, que puede tener que ver con manejar los cursos de agua más abajo. Entonces, cuando vemos esta infografía de lo que es la cuenca del Salado, es muy interesante como fenómeno de política pública el manejo de las cuencas, porque es genial a ver cómo decirlo, lo obtusos y obtusas que somos las personas en esto de nosotros encauzamos o entubamos los ríos y pensamos que los ríos se van a quedar adentro de los caños. O sea, y cuando viene una masa de agua enorme, los caños desbordan y nos desbordamos todos y nos inundamos todos y nos preguntamos por qué pasó. Nos olvidamos que los ríos no solo van por su cauce, sino que cuando crecen agarran las cuencas y las cuencas en general son mucho más anchas de los cauces de los ríos. Entonces, cuando ustedes ven acá, ustedes ven que hay provincias diferentes, hay municipios diferentes, está la nación que, por ejemplo, tiene incumbencia directa. Las rutas. La provincia de Buenos Aires, de vuelta, está haciendo un enorme esfuerzo por convertir la ruta 11 en autopista. Ahora, en las rutas nacionales eso no lo puede hacer, porque la provincia no tiene injerencia en las rutas nacionales. Es la nación. Entonces, donde la nación dijo no, no puedes hacer nada. Entonces, y además, los actores públicos y privados, ustedes saben que en el campo es un clásico que desvían cursos de agua para que no pasen por sus campos. Entonces, ¿qué pasa? No pasa por el mío, pero le tiro el agua a Mercedes. Y si Mercedes hace lo mismo, le tira el agua a Nati. Y así, digo, entonces la política pública, por eso cuando volvemos a la primer imagen, el presidente diciendo, no nos importa el entorno, bueno, el no nos importa el entorno es el renunciamiento al concepto de política pública más básico. Y eso es un problema, un verdadero problema. Entonces, ahora sí, para cerrar y darle paso a IPA, que va a tomar lista, digo una breve frase, y esta imagen que creo que, bueno, que vale más que 1000 palabras. Decimos, el proceso de acción que se pone a rodar a partir de un conjunto de hipótesis de intervención para abordar una cuestión socialmente problematizada, lo hace teniendo en cuenta actores, recursos y situaciones. O sea, una política pública es una hipótesis de intervención que hacemos, por lo tanto, un programa para abordar un problema, un conjunto de problemas socialmente problematizados. La comprensión de qué es una política pública y su dinámica permite identificar direccionalidades, aciertos y problemas para elevar su calidad y estar en mejores condiciones de comprender los modos en cómo se problematizan y aborda un problema público en un momento singular de nuestra historia. Todos estos conceptos son conceptos situados, son conceptos que tienen que ser comprendidos históricamente. Entonces esto creo que, bueno, es una forma de poder presentar el tema y que ustedes lo puedan abordar a partir de ahí.
Bueno, espero que haya sido claro. Es un tema apasionante, digo, la verdad que a nosotras, eh, como decimos siempre, digo, nos desvela y nos apasiona el cómo hacer mejor política pública y el cómo hacer mejor política pública, creo y creemos que tiene que ver también con poder entender qué es una política pública y la potencialidad que tiene sus diferentes componentes y las distintas maneras de comprenderla. Nos vamos a ir metiendo en otras cuestiones con más profundidad, pero bueno, esta es la presentación. Bueno, ahí yo no soy anfitriona, quien tenga, paré la grabación y lo que voy a hacer es pasar primero el práctico presencial físico de las 10 que se tienen que ir volando a la facu. Y después seguimos con los otros.